Muy bien, entonces compartimos ahora sí la lección de escuela sabática, hermanos. Muy bien, hermanos, así que ahora vamos a la parte inicial aquí. Hoy día, hermanos, es jueves 10 de agosto. Jueves 10 de agosto, hermanos. Muy bien, hermanos, estamos en la séptima lección ya, ¿no? De este tercer trimestre de este año 2023. Bien, el título de la lección de escuela sabática, ustedes lo pueden ver allí. Entonces, voy a pedir que me den una lectura, ¿no? Ahí al título, para confirmar que se está viendo la pantalla, una miradita, a ver, hermanos. Crecer en Cristo, dice hermano. Gracias, hermana. Sí, pues ahí se ve entonces la pantalla y dice crecer en Cristo. Hoy día vamos a aprender acerca de este crecimiento, ¿no? ¿Cómo podemos crecer en Cristo? A ver, hermanos, tomen su micro y puedan participar. ¿Qué entendemos esto? ¿Cómo es que una persona, un cristiano, cómo nosotros crecemos en Cristo? ¿No? ¿Cómo es ese crecimiento, hermanos? Si alguien podría participar. Hermano, justo yo creo que cuando conocemos, nos bautizamos en el Señor y aprendemos a caminar. Al comienzo, de repente, yo también era adventista de mediodía, ¿no? Y mediodía trabajaba, pero poco a poco iba investigando, aprendiendo y creciendo en el Señor. Y al fin, ya pues, de repente no completamente caía, me levantaba, caía, me levantaba, hasta que aprendí a caminar, ¿no? Y así sucesivamente yo creo que cada día aprendemos, cada día nos alimentamos y cada día estamos creciendo en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Muy bien, hermana, gracias, hermano. Muy bien, crecer, ¿no? Crecer, ¿no? Claro, uno conoce a Dios y se entrega a Él y como un niño, un pequeño, ¿no? Un bebé, entonces uno aprende a caminar cayéndose, se levanta y así. ¿Cuántas heridas un niño se hace para aprender a caminar? O para aprender a manejar una bicicleta también a veces uno se cae de la bicicleta, se hiere y así se aprende, ¿no? Y, Hermano, bueno, justo. y uno va creciendo así. Bueno, sí, hermano Marcelino, buen día. Buenos días, hermanitos, con todos. Eh, Cuando un bebé nace, y es el mayor ejemplo que podemos tener el crecimiento de un cristiano. ¿Cuándo crece el bebé? No porque nació y va a crecer automáticamente, no. Tiene que beber leche de su madre. Y eso beber leche, la Biblia mismo dice, no, leche no adulterada, la palabra de Dios. Si no acudimos a la palabra de Dios para alimentarnos diariamente, y la palabra de Dios es viva y eficaz, Jesús mismo al demonio le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en otra parte dice, yo soy el verdadero maná que descendió del cielo, el pan de vida, es Cristo mismo, ¿no? Entonces, el beber, el alimentarse de la palabra de Dios. Allí crece, inclusive nuestra fe crece, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces crecemos. Pero si no vamos a la palabra de Dios a estudiar así como en esta mañana, entonces nuestro crecimiento es nulo. Allí radica nuestro crecimiento. Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Si no hay alimentación, pues no se crece, hermanos. Incluso para mantener la salud, hermanos, en el hospital tienen por principio las enfermeras, enfermo que no come, dicen muere. Ya ellos saben eso, ¿no? Enfermo que no come, muere. Entonces, si no nos alimentamos espiritualmente, hermanos, estamos pues muertos, ¿no? Muertos en vida. Entonces, recuerden que el Señor Jesús encargó a Pedro, por ejemplo, dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y luego le encargaban, ¿no? Decía, apacienta mis ovejas, ¿no? Apacienta mis ovejas. Hermanos,
Y también hay una parábola, ¿no? Donde dice, al siervo se le deja, ¿no es cierto?, encargado, así a todas las personas a su cargo, o como el pastor a las ovejas, ¿no? Que dé su alimento cada día, ¿no? Su alimento, le provea su alimento cada día. Y entonces, y cuando el siervo malo, dice, mi señor tarda en venir. Así que se dedica a tomar, beber, o sea, no da el alimento, ¿no? Viene el Señor al momento imprevisto cuando Él no está preparado. Y qué terrible va a ser que lo encuentre así, ¿no? O sea, sin hacer su labor, ¿no? Eso dice la palabra. Así va a ser cuando venga el Señor Jesucristo, nos va a encontrar. Como que en este instante viene el Señor, ¿no? ¿Y cómo nos encontraría en este instante, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Bueno, tantas cosas, ¿no, hermanos? Ajá. Hermano, ¿Alguien más quiere participar? Ujú. Dios, hermano, eh, her- ah, Sí. hermano, crecer en Cristo es crecer en espíritu, en sabiduría, capacidad, habilidad, conocimiento. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo y por medio de la Biblia. Entonces nos da crecimiento como ese. ¿Hasta cuando lechecita, lechecita nomás? Hay que ir para tomar espíritu de profecía donde está el frijol, lenteja, etcétera, ¿no? Entonces, eso debe ser nuestro conocimiento, siempre de menos a más. Eso es lo que quiere hacer la voluntad de Dios. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Entonces, de hecho, no nos vamos a quedar como niños ahí, ¿no es cierto? Gateando nada más y así nos vamos a quedar hasta morir, no, pues. Entonces uno tiene que crecer, el niño crece, empieza a caminar y llega a ser joven y madura, pues, ¿no? Entonces, la Biblia también está hablando de este asunto de madurar. Entonces, el cristiano dentro de la iglesia tiene que madurar, no tiene que ser un bebé nada más, ¿no? Y hermanos, Hermanito, sí, sí, hermana Mónica. y bueno, uniéndome a lo que decía usted respecto a esto de que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte como familia en la iglesia, bueno, en la familia cuando nace un bebé, toda la familia lo cuida. Y como en la lección de esta semana hemos estado hablando acerca de la unidad también, también es parte, es nuestro deber como hermanos enseñar a aquellos hermanos nuevitos que llegan, porque lamentablemente se ve en las iglesias que mucha gente se bautiza, pero no todos siguen yendo a la iglesia. Y es porque muchas veces nosotros mismos, por alguna u otra razón, los alejamos, ya sea por nuestra actitud hacia ellos, o por las críticas, o porque no les estamos enseñando bien la palabra. Lamentablemente a veces también se bautiza a la gente sin tener no digo todo el conocimiento de la Biblia, ¿no? Pero por lo menos las doctrinas básicas de la iglesia y de repente lo primero que pasa, por ejemplo, cuando alguien se bautiza es que le sale un trabajo en sábado. Y, y entonces, como no tienen el conocimiento, comienzan a trabajar y se alejan de la iglesia. Creo que es nuestro deber también, cuando nosotros instruimos a las personas, enseñarles bien, ¿cierto? Los principios de la fe y también como iglesia amar a aquellos que llegan, recibirlos, enseñarles y no tener tanta crítica, porque como son nuevitos, claramente van a hacer cosas que no saben. Entonces, de a poquito y con amor tenemos que ir enseñándolo. Muy bien, hermanita, gracias, gracias, hermanos. Estoy pensando, hermanos, en el león, o sea, es un símbolo también, ¿no? De Satanás, el león rugiente que anda buscando, ¿no? Devorar, ¿no? A las ovejas, ¿no? Entonces, en este caso, a un animalito, ¿no? Que está descuidado, débil o sin alimentación. ¿A quién coge, pues, no? Para comérselo. Entonces, el león justo al que está descuidado, separado del grupo, ¿no? Entonces, y al que está débil lo coge y se lo come, pues, ¿no? Así es el diablo, ¿no? ¿A quién va a hacer caer? Justamente al que no está alimentándose diariamente, como lo estamos haciendo espiritualmente, hermanos. Una de las claves para crecer es estudiar, pues, ¿no? Es como nos estamos alimentando, ¿no? Como el alimento material,
comemos cada día y así nos mantenemos, hacemos nuestras actividades. De igual manera, espiritualmente tenemos que estar alimentados cada día. Quien no se está alimentándose con ese estudio personal, entonces está débil. Y entonces cualquier viento de doctrinas, como dice la lección, entonces lo lleva para un lado. Entonces otros vienen con otro viento de doctrina, ¿no es cierto? Y lo lleva para otro lado. Y otros dicen otra cosa y lo lleva para otro lado y así, como las olas del mar, ¿no? Las olas que vemos en la playa, yo que estoy observando ahí, entonces veo, ¿no? Como el agua viene, ¿no? Se levanta y choca con la playa, las piedritas lo arrastra ahí. Esas piedritas que hay, ¿no? Tienen un sonido, ¿no? Cuando empieza a regresar el agua hacia el mar, entonces suena bastante, ¿no? Las piedritas así. Y otra vez viene otra ola, las piedritas lo lleva hacia la playa otra vez, ¿no? Y regresa. O la arena también. Y se convierte pues esas piedritas en arena y así es, ¿no? Y así. Entonces, fluctuando, ¿no? Ese es este lado, está fluctuando. A veces uno en su fe está fluctuando, así, ¿no? Entonces se deja llevar por lo que dijo. El pastor dijo tal cosa, sí. Entonces, no, el otro pastor dijo tal cosa y a veces la iglesia se divide, ¿no? No, yo soy de tal pastor, yo soy de tal pastor. No, y así, ¿no? Y entonces, y uno que no está bien preparado, hermanos, es así, como esas arenitas o piedritas que digo que es llevado por cada doctrina que de repente va o hablando un pastor, otro pastor, diciendo, no, 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 en base bíblica tal vez, ¿no? Y entonces uno se va yendo, mirando a personas, ¿no? Entonces, no seamos esos niños, dice, ¿no? Vamos a ver eso en la palabra del Señor. Sino tenemos que madurar, ¿no? Como dice el hermano César. Y la Biblia dice, ¿no? Comida sólida, ya deben ser maduros. En la iglesia, hermanos, nosotros estamos puestos y hermanos, a ver, voy a dibujar acá, a ver, vean la pantalla, hermanos. Miren, alguna vez alguien decía, ¿no? Ya vamos a pensar que aquí está una carreta, ¿no? Y aquí les dibujo las llantas, digamos. Ahí está. Entonces aquí están los hermanos, hermanos, ¿no? Digamos, escuela sabática, actividad misionera, no sé. Pero total está aquí, ya, jalando, ¿no? Ahí está jalando, aquí la carreta está jalando. No sé. Aquí hay algunos hermanitos que con esos vientos de doctrina, esos engaños, con esas ¿no? Estrategias que el enemigo utiliza, hace de que ya, no, no, no está bien, no hay que ir ahí, lo jalan para atrás. En vez de que se vaya para adelante, para atrás están jalando, ¿no? En sentido contrario. Así, hay hermanitos que se oponen a todo, ¿no? Entonces, pues veamos, ¿no? Esta es la radiografía de vuestra iglesia, alguien dijo, ¿no? Un pastor. Miren la radiografía de vuestra iglesia. A ver, ¿dónde están ustedes? Y hay otros hermanitos que están acá, ¿no? Ahí están sentados, ahí están, ¿no? Ahí voy a dejar así, sentados. Entonces, alentando de repente a ellos, ¿no? No sé, a los que están, pero están sentados encima. O sea, no hacen ninguna actividad, pero están en la iglesia ahí sentados, nada más animando de repente, sí, hagamos esto, aquello, o de repente también a los otros, no animando a los que se oponen, no sé, pero están sentados encima, no están haciendo nada. Y entonces unos cuantos están aquí esforzados, jalando, ¿no? Digamos acá, la iglesia. A ver, ¿dónde estás tú, hermano? ¿Estás jalando la iglesia yendo así? ¿Y has madurado? ¿O estás ahí pidiendo que todavía eres un problema o soy un problema en la iglesia? Ay, pastor, estoy mal, que esto, ¿no? Y estoy encima, ¿no? Quiero que me atiendan a mí, que me ayuden a mí, los hermanos de la iglesia. Estoy así encima del coche o estoy oponiéndome a todo lo que es de la iglesia, ¿no? Jalando para atrás, oponiéndose a todo plan de la iglesia. ¿En dónde estoy, hermanos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Comentarios, hermanos. A Bueno, ver, yo creo que estamos jalando a hermano cada mañana. ya, muy bien. Muy bien, muy bien. El hermano, nuestro pastor Alejandro Bullón, él cuenta, ¿no? Tiene bastantes, ¿no? Anécdotas
Y él cuenta una de ellas en que hay una hermanita justamente, ¿no? Que quería que el pastor Bullón, ¿no? Ahí le visite. Y tenía que visitarle, pues si no, ya se quejaba, hacía problemas en la iglesia. Y la hermana ya era pues de años ahí, adventista, ¿no? Y quería que ore, así, no, no, pastor, usted ha sido puesto por el Señor para esto, ¿no? Tiene que visitarme, tiene que orar por mí. Así. Y así, pues, realmente era así, ¿no? Un día, dice el pastor, tenía pues dos cosas que hacer al mismo tiempo, no sé, tenía que ir al hospital, alguien se estaba muriéndose ya, y tenía que ir urgentemente, y a otro lugar también tenía que ir. Entonces, la hermanita aparece en la mañana, tempranito, ahí en la puerta de la casa del pastor Bullón. Y entonces el pastor dice, ¿no? El pastor, ¿no? El pastor, a ver, voy a cerrar mi kits por los sonidos que se escuchan, ya, hermanos. Bien, entonces, ¿qué sucede, hermanos? El pastor Bullón, ¿no? Se encuentra con la hermana y le dice, pues, pastor, tiene que orar por mí, tengo problemas, que esto, que... Y entonces el pastor dice, pero hermanita, ahorita no puedo, estoy urgente, estoy saliendo, alguien se está muriendo en el hospital, así, no, no, pero pastor, ¿cómo que es una oración? Aquí tiene que orar, ¿cómo se va a ir sin orar por mí? Pero es que es urgente, hermana, tengo que ir, más bien, te quiero pedir un favor, le dice a la hermana. Entonces, por favor, mira, ¿sabes qué? Tengo que visitar ahora también a otra persona, pero tengo que ir, no sé si puedes ayudarme a ir a visitar a tal hermana, así, ¿no? Le dio la dirección. Ya pues la hermana dijo, ya está bien, pastor. Entonces, el pastor se fue, pues, porque el pastor le dijo también, no, ya, y regresas y me esperas y ya vamos a orar contigo. Yo también regreso. Ya. Se fue el pastor y regresó, pues, el pastor, ¿no? Y la hermana ya no había, pues, no había. Ahora, esa hermana ya se molestó, seguramente ya estará renegando contra mí. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Dice el pastor, ¿no? La hermana no apareció, pues, hermanos, por nada, ni al siguiente día, ya decía, esta hermana ya, o sea, así, a veces hay hermanos haciendo que uno piensa, ¿no? Ya, o sea, ¿y qué pasa? Que el día ya miércoles, creo, ¿no? Se encuentra ahí, ¿no? Con la hermana, y el pastor mismo se acercó y preocupado, se acerca el pastor y le dice, hermanita, por favor, yo regresé y no has venido tú para que ore y te has dejado de venir. No, pastor, dice, ¿sabe qué cosa? Cuando fui a visitar a esa persona me di cuenta que yo no tengo ningún problema, sino los problemas que tienen otros hermanos, así. Así que hermano, no tiene otros nombres para que vaya a visitarle. Dice, dame otros nombres, pastor, para que vaya a visitarles. Problema solucionado, hermanos, ¿no? Es de eso, ¿no? O sea, podemos estar siendo así, hermanos, en la iglesia. En vez de que nosotros estemos trabajando, estamos dando trabajo al pastor, a los hermanos, ¿no? Cuando, hermanos, nuestro problema se soluciona cuando nosotros salimos, pues, a visitar, a ayudar a los demás. Y es así, ¿no? En la iglesia. Entonces, ¿dónde estamos nosotros, hermanos? ¿Jalando el coche en la iglesia o estamos encima del coche o estamos jalando para atrás? A ver, hermano, hermana, ¿no? Bueno, Hermano Justo, sí, hermano, no sé. interesante para crecer en la iglesia. Anoche yo estaba, las experiencias siempre ayudan, conversando con un grupito de forestal y agarré un librito así al azar y abrí justamente lo que necesitaba la iglesia. Dice, el librito se llama Notas biográficas de la señora White, dice. En la página 211 dice, se me ha mostrado que nuestras publicaciones deben imprimirse en diferentes idiomas y ser enviados a todo el país civilizado a cualquier costo. ¿Qué valor tiene el dinero en este tiempo, con comparación con el valor de las almas? Todo dólar, en este caso soles, ¿no? Nuevos soles, no sé. Todo dólar de nuestros recursos deben ser considerados como del Señor y no nuestro, y como un precioso legado de Dios a nosotros, no para ser malgastados en complacencias innecesarias, sino para ser usados cuidadosamente en la causa de Dios, en la obra de salvar hombres y mujeres de la ruina. Se me ha mostrado que la prensa es poderosa para el bien o para el mal. Esta agencia puede alcanzar a influir la mente del público
como no puede ninguna otra cosa, la prensa dirigida por hombres que sean santificados y consagrados a Dios pueden ser un poder para el bien y para traer a los hombres al conocimiento de la verdad. Bueno, habla muchas cosas más, ¿no? Entonces, yo veía en mi experiencia, ¿no? Hace una semana me visitó una señora viejita y le alcancé un librito, no importa de qué tiempo sea. Y ayer vino una señorita de Puchuncaví, esto está como 30 kilómetros de donde estoy. Y se sonrió, vio alguna cosita, me dijo, usted le regaló a mi abuelita un librito. Ah, sí, yo siempre regalo. Aquí tengo un librito para ti, le digo. No, no, yo soy adventista. Ah, qué bueno, sí, pero no, esto entonces no es para ti, sino cuando regreses a Puchuncaví, va a estar a tu lado alguien sentado y le alcanzas. Estás compartiendo. Ah, sí, ¿verdad? No, qué buena idea, hermano, gracias. Entonces, ese librito dice, cuando sigo leyendo más abajo, dice, llegan a personas en sus manos y al momento dice, el Espíritu Santo le toca su corazón a esa persona y he visto sus rostros de esas personas que estaban sollozando, llorando y se convirtieron a Dios. ¿Cuánta obra puede hacer esos libritos? Y gracias a esos libritos pequeñitos, la prensa, no, nosotros conocimos el Evangelio. Entonces, si no hacemos esto, no dedicamos recursos para que otras personas conozcan a Dios, no estamos creciendo, pues hermano. Estamos jalando para atrás la carreta. No importa, jalando, empujando la carreta adelante, la cosa es que avance la obra de Dios en esta tierra. Porque cuando Jesús venga no va a decir, ¿cuánto tienes ahorrado? ¿Cuánto has ahorrado para...? No, ¿cómo has sido utilizados esos recursos que Dios depositó en nuestras manos? ¿Cómo han sido usados? Eso va a ser en el juicio, ¿no? Eso quería compartir. Ujú. Muy bien, hermanos, gracias por... Entonces, hermanos, ahí está nuestra lección, ¿no? Crecer en Cristo, ¿cómo es crecer? Vamos a ir siempre a la práctica. He puesto algunos dibujos, hermanos, que cogí del internet, por ejemplo, acá, si ustedes pueden visualizar, ahí dice señales del crecimiento en Cristo, hermanos. Y ahí dice una vida que tiene frutos, dice. Y dice, por sus frutos los conoceréis. De hecho, hermanos, pues los frutos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y a veces nos ponemos tal vez tristes porque de repente no hay frutos, hermanos, a veces en nuestro grupo nadie se entrega a Dios, ya todo el año está pasando. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, y también, vemos, ¿no? Dios, por el milagro de Dios, cada bautismo, un grupito donde estábamos el año pasado, siempre había un bautismo, por lo menos uno había. Y gracias a Dios que también nosotros empezamos este año sin bautismos, y este último bautismo, ahí se bautizaron, 4 se bautizaron. Entonces, ya. Y así. Y así, hermanos, pues a veces estamos tristes porque no hay fruto, pues. Y una vida, dice, que no tiene frutos, pues entonces eso desdice, ¿no? Que estamos conectados a Cristo. O sea, bueno, dice aquí, por sus frutos los conoceréis. Obedecer la ley no es legalismo, dice. Fe sin obras es muerta, dice en Santiago 2:17, hermano. Fe sin obras es muerta. O sea, si nosotros decimos que creemos en el Señor, pero realmente en las obras no se ve esa fe, ¿no? Entonces, esa fe que decimos es solamente teoría, es palabra nada más. O sea, dice que está muerta, pues, ¿no? Otro dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Pues claro. Entonces, hay que hacer las cosas por el amor a nuestro Dios, ¿no? Guardamos los mandamientos de Él porque amamos a Dios, ¿no? Otro dice, la falta de frutos indica la falta de permanecer en Cristo. Eso es lo que estamos comentando, hermanos. Si no hay frutos en nuestra vida, es porque no estamos permaneciendo en Cristo, no estamos mirando al Señor Jesús. Tal vez estamos mirando a otra persona, no sé qué cosa estemos mirando, y de ahí que no va a haber fruto, ¿no? Esto dice creciendo en Cristo. Y así, y otra figura respecto a la elección estaba buscando, ¿no?
Yo quería, hermanos, a ver si usted me ayuda, encontrar un diagrama donde me digan, ¿no es cierto?, la iglesia con sus departamentos, ¿no? Departamento de escuela sabática, departamento de ministerio personal, ministerio de la mujer, jóvenes, todo, ¿no? Y cada, así un diagrama donde cada uno, por ejemplo, escuela sabática tiene que ir junto con ministerio personal. Ahora, por ejemplo, en la escuela sabática, ¿qué cosas se tiene que hacer? Por ejemplo, está el consejo de maestros, bueno, tantas cosas. ¿Cómo es una iglesia? ¿Cómo es tu iglesia, hermano? ¿Cómo está funcionando? ¿Tiene tu iglesia un consejo de maestros? ¿Tiene grupos pequeños? ¿Cómo va, no? Todos los líderes están encabezando, son modelos, están a primera hora ya dando la mano a los hermanos que vienen a la iglesia. Hay una escuela donde se enseña, las visitas se está enseñando, ¿no? La fe de Jesús. ¿Cómo está funcionando, no? La actividad misionera, están saliendo de dos en dos todos los hermanos de la iglesia, unos al hospital, otros a la casa, otros están a visitar otro lugar. Todos están así en actividad, hermanos, de acuerdo a su capacidad, talento que tienen. ¿Cómo está tu iglesia, hermano, hermana, no? Donde tú actúas, ¿no? Entonces, ese dibujito que hemos hecho al inicio podría de repente representar con realidad, ¿no? Nuestras iglesias. Bueno, en este dibujo aquí dice la organización de la iglesia y su unidad, ¿no? Cristo, cabeza de la iglesia. Bueno, es innegable, Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza, pues no, hermanos. Y en Efesios 5 dice 23-27, Cristo es la autoridad máxima de la iglesia. Para funcionar, que la iglesia funcione, hermanos, Cristo es la cabeza y a él hay que mirar. Él manda, él da las órdenes y hay que obedecer. Y lo da las órdenes a través de su palabra, ¿no? Y utiliza como instrumentos, pues empezando al pastor, a los líderes de la iglesia, ¿no? Y así. El principio de autoridad, dice Mateo 20, 25, 28. El líder eclesiástico debe ser, antes de nada, siervo y esclavo del pueblo de Dios. Como dijo el Señor Jesús, hermanos, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Si uno es anciano de iglesia, no es para que ordenen nada más, sino con el ejemplo, por eso es autoridad, ¿no? La autoridad se gana cuando uno es ejemplo, ¿no? Entonces uno hace, ¿no? Y los hermanos te ven hacer y entonces también hacen, pues si solamente ordenamos y así, no está bien, pues no es, no. Entonces, ahora, la otra parte aquí dice disciplina. Mateo 18 dice, ¿no? Aquí la iglesia debería haber corrección o corregirse mutuamente, ¿no? La disciplina es redentor. La disciplina va en la dirección, hermanos, de corregir, ¿no? Corregirse. Es muy importante. Dios también nos dice así, yo porque los amo, los disciplino, dice pues así, ¿no es cierto? Arrepiéntete, dice, ¿no? Y haz las primeras obras. La misión acá dice Mateo 28, entonces, la gran comisión de Jesús a sus discípulos incluye 4 verbos clave: ir, discipular, bautizar y enseñar. Bueno, es lo que encontré, hermanos, ahí en el internet, buscando, y está, y aquí también ahí encontré otro de cómo es nuestras iglesias a nivel mundial, cómo estamos organizados, hermanos, y cómo funciona, ¿no? La iglesia. Nuestra iglesia o grupo donde estamos, hermanos, ahí está, en primer lugar, ¿no? Y después de ello, pues nosotros pertenecemos, hermanos, a una misión. Tu iglesia pertenece a una misión, hermanos. Por ejemplo, nosotros estamos en la misión, o sea, mi grupo de San Jerónimo, allá donde estoy radicando, en Andahuaylas, pertenece a la misión suroriental. Ahora, pero la misión, hermanos, suroriental que abarca Apurímac, que abarca Cusco, Maldonado, ¿no? Y también hay otras misiones, pues, ¿no? Misión del norte, misión del sur, bueno, hay diferentes misiones, ¿no? Alrededor de nuestro país, ¿no? Del Perú. Y todas esas uniones, ¿a dónde pertenecen? Pues, ¿no? Pertenecen a una unión, ¿no es cierto? Entonces, hay varias misiones que pertenecen a la Unión Peruana del Sur, o hay su unión chilena, unión y así. Hay varias uniones, así pertenecen, ¿no? Y ahora esas uniones, que son así más como países, ya que es más grande, ¿no? Misiones de un país, dice aquí, ¿no? Entonces, esas uniones ya así organizadas, ¿no? Pertenecen aquí a una división, pues, ¿no? Es un continente más. De repente
al continente sudamericano o norteamericano, de repente, bueno, americano diríamos, ¿no? Y también a Europa de repente, ¿no? Entonces ahí, ¿no? A Asia, ¿no? África. Entonces ahí están las divisiones, ¿no? Ahora, todas las divisiones pues se concentran en una sola que es la Asociación General. Hay Entonces, 13 así, divisiones en el mundo, hermano. ya, entonces aquí hay 13 divisiones, más o menos. 13 divisiones acá, allá, gracias, hermano. 13 divisiones tenemos y todas estas se agrupan, ¿no es cierto?, en una sola, ¿no? Todos los juntamos. O sea, prácticamente toda la iglesia más pequeñita, grupito más pequeño, entonces está perteneciendo ya todo, englobado en un solo cuerpo, ¿no? Que le decimos la asociación general, pues general, hermanos, ¿no? Entonces es así, nuestra organización es dirigida por Dios también y así está organizada. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros ponemos en un grupito, así lo que sea nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Entonces, eso es teóricamente, hermanos, así, esto va, ¿no es cierto? El diezmo, así, a la misión. De la misión va a la unión, de la unión va a la división, de la división va a la asociación, y todo se hace una bolsa general, digamos, ¿no? Todo. Y entonces, y Hermanito, todo se redistribuye eh, eh, hace que equitativa. Sí, hermano. es No. bueno enriquecer este conocimiento, ¿no? Ah, la primera hoja antes el local es distrito misionero. Hay muchos distritos forman el- la misión. Luego, lo que usted está diciendo, los diezmos, las ofrenditas, de los diezmos solamente va la décima parte a la siguiente, ¿cómo se llama? En la misión queda 90% y el 10% va a la unión. Y de la unión igual manda solamente el 10% a la división. Y así sucesivamente de todo el mundo se junta una parte, pero todas las necesidades del mundo eh, son, ¿cómo se llama? Auxiliados por todos. Ahí se cumple cuando dice Jesús, ¿no? Y predicad el Evangelio en todo el mundo, desde todas las naciones, pueblo, tribu, lengua. Y entonces estamos cumpliendo con nuestras ofrenditas, nuestros diezmos, va yendo a todo el mundo la predicación del mensaje. Y así también llegaron a nuestro país los hermanitos dando sus recursos para el avance de la obra. Muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, y hay que mantener esa unidad, pues, ¿no? Que estamos mencionando acá. Entonces, en la realidad, estábamos comentando en las lecciones anteriores, una de nuestras divisiones a nivel mundial, pero norteamericana, no sé qué parte de Norteamérica, se ha separado, pues se ha independizado. Y entonces están haciendo como ellos quieren hacer las cosas. Y hasta eso sucede también, hermanos, y hay que tener mucho cuidado por eso, ¿no? Justamente la lección está tratando de este asunto, de que no deberíamos dividirnos, ¿no? O sea, en el sentido de rebelarnos, así como Lucifer se levantó en contra de Dios, ya pues se independizó. Y entonces él hace lo que quiere y lo que vemos, las muertes, toda la desgracia de este mundo, hermanos, es a consecuencia pues de su independización de este ángel que ha engañado a los primeros padres, Adán y Eva, y el pecado ha entrado. Y de ahí es que el Señor viene pues para salvarnos, hermanos. Y vamos a estar ya en nuevo cielo, nueva tierra. Bueno, y ya no va a haber ya más estas divisiones, porque ya saben que Dios es amor y que Dios es justo también. Nos está arreglando todo este asunto, ¿no? Bueno, bien, hermanos, entonces, ahora, ¿qué dice nuestra lección de escuela sabática? Le vamos a dar una leída a la lección de escuela sabática. Dice la primera pregunta, dice, ¿qué peligro, hermanos, qué peligro amenaza la madurez cristiana de la iglesia? Hermanos, miren, ¿qué peligro amenaza la madurez cristiana de la iglesia? ¿Ah? A ver, hermanos, en Efesios 4:14, ¿qué dice ahí, hermanos? Vamos a ver qué peligro amenaza la madurez. Está hablando también de la madurez cristiana. A veces, de eso estamos comentando, hermanos, ¿no? De que a veces estamos inmaduros
Entonces, ese peligro, ¿no? Esa amenaza de repente ya está entrando en nuestro grupo, en nuestra iglesia, ¿sí, no? Está haciendo peligrar, ¿no? Deberíamos ser pues, maduros cristianamente hablando, ¿no? De iglesia. Entonces, ¿qué peligros amenazan? Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermanos? La respuesta a esta pregunta. Dice así. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, dice que acá no debemos ser ya niños fluctuantes, como hemos comentado, ¿cierto, hermanos? ¿No? En la iglesia no debemos ser ya niños fluctuantes, sino tenemos que madurar, ser cristianos maduros. O sea, el niño fluctuante está ahí quejándose nada más en la iglesia, está generando problemas como un niño, ¿no? Que se tiene que atender, ¿no? Entonces ahí cambiar sus pañales, todo al niño, ¿no? Y así en la iglesia hay hermanitos de repente, ya años están en la iglesia, pero como niños, ¿no? Reclamando, en vez de salir ya maduro, ¿no? Estar trabajando. Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes, esto de la fluctuación, hermanos, ¿no? O sea, que como las olas del mar, ¿no? Que dicen, algún hermano dice una cosa y ya se pasa, otro hermano dice otra cosa y así. Entonces, y se generan división. Y no debemos ser, pues, dicen, ¿no? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados pues por doquiera de todo viento de doctrina, dice, por estratagema, hermanos. ¿Qué cosa es estratagema, hermanos? ¿Cómo es que uno es, dice, llevado por doquiera? ¿Por dónde sea uno es llevado? Por acá, por allá, con un viento de doctrina. Ay, ya han dicho, dice que el Señor ya va a venir tal fecha, hay que irnos, de repente hay que escaparnos por allá. Entonces, aparecen hermanos así que empiezan a hablar cosas. Ya vamos, después llorando están regresando. Ay, ¿qué esto? O sea, y van fijando fechas, llega esa fecha, nada. Ay, ¿qué estas son cosas? O sea, en contra, la Biblia no dice que tal día va a venir, pero se les ocurre pues, a algunos pastores, a algunos hermanos, así, fijar fechas, ¿no? Y así van llevando, ¿no? A los hermanos por acá, por allá, viento de doctrinas, ¿no? O sea, no están firmes, pues, se dejan llevar así nada, ¿no? Entonces dice, por estratagema, ¿qué es estratagema? Bueno, los soldados en una guerra, ¿no? Hacen sus estrategias, ¿no? Para cómo vencemos al enemigo, cómo los atrapamos. Entonces el diablo también tiene sus estrategias, pues. Y entonces el enemigo pues hace sus estratagemas, sus estrategias, utilizando hombres, ¿no? Para engañar, hermanos, para engañar, dice la Biblia, emplean pues con astucia las artimañas del error. ¿Qué cosas artimañas, hermanos? Artimañas del error. Entonces, ya pues el enemigo pues enseña a las personas, pastores de iglesia también incluso, ¿no? Empiezan a salirse de la iglesia y sacar los hermanos, dividir la iglesia, ya empiezan a formar otras iglesias y le cambian otros nombres ya. Ya estoy viendo ahí un Hermanito, nombre, ¿no? Sí, sí, hermano. estratagema, hay una definición de estratagema. Nombre femenino, acción hábil y engañosa de conseguir algo, especialmente la operación o maniobra militar de guerra que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo, desanimarlo. Eso, por ejemplo, hay estratagema electoral, los políticos también usan, pero es algo, una cosa engañosa. Por eso los militares, por ejemplo, visten de ropa camuflado para engañar que son árboles, no son humanos que están atacando. Sí, pues, hermanos, sí. ¿Qué pasa, hermanos, en la práctica si a nuestro grupo, a nuestra iglesia, si viene un hermanito que habla maravillas de la salud, despide profecía, que esto, aquello, ¿no? Y entonces uno, pues, para los oídos, ay, mira lo que está haciendo, ¿no? Y quiere a la fuerza, ¿no? He visto en sus grupos vienen, ¿no? Y quieren salir a predicar, quieren que se les dé el púlpito y a la fuerza quieren, ¿ah? Quieren salir. Entonces, ya desde ese hecho de que quieren ellos a la fuerza predicar, hermanos, pues ya el enemigo está pues, ahí. Nadie puede, entonces, así a la fuerza meterse al púlpito a predicar, ni hay que darle lugar. Para eso están pues los líderes, cuidar el púlpito,
¿no es cierto? Y entonces, pues hay que poner en su lugar, ¿no? Entonces, que puedan escuchar Hermano nada más, Justo, pues, buenos ¿no? días. Sí, hermano, Buenos días, Elías, hermano. buenos días. Ojalá de la iglesia seamos ordenados, disciplinados, responsables. Hay iglesia en que nadie quiere predicar, escuela sabática, nada. O sea que camina a la deriva, pues. Y si los hermanos tienen ganas conforme a la voluntad de Dios, a las sagradas escrituras, bienvenido, pues yo digo así, porque se contradice lo que la Biblia dice, entonces obviamente porque no se debe aceptar, pero la verdad es que todos son fríos en estos tiempos, somos fríos. ¿Acaso Ajá. predican estos trabajos? Solamente predican en la iglesia. Sería interesante que predican a sus amigos en la calle, en el trabajo, en la comunidad donde está. Entonces, pues, bueno, todo esto hay que verlo también aquí, aquí estamos estudiando. A veces aceptar también los argumentos humanos lleva a la equivocación. La única verdad es la Biblia. En la Biblia está, y todos los argumentos deben ajustarse a la Biblia. Si no es así, está muy mal, pues está procurando dividir la iglesia. Gracias, hermano. Sí, pues, hermano Elías, muy bien, hermano. Sí, en la iglesia hay de todo, hermanos. Y mejor hay que hablar, pues, de una iglesia ideal. Y debería ser ese ideal una iglesia real. Ahí estamos, ¿no, hermano? Aquí el hermano Marcelino, el hermano Raúl, y así, bueno, algunos hermanos. Hemos estado ahí juntos en la iglesia quechua, llamamos la iglesia quechua, ¿no? Y hasta donde yo entiendo ahí, pues está, o sea, organizado lo mejor que se pudo hacer, ¿no? Donde escuela sabática tenía su consejo de maestros, todos tenían que asistir, ¿no? Todos tenían que asistir. Allí, yo cometí un error ahí, hermanos, de que había un hermanito que no asistía al consejo, era maestro, ¿no? Entonces, y renegaba, pues dentro de mí decía, pero ¿qué le pasa a este hermano? Para el fútbol sí, ahí está presente, ¿no? Pero, no, ¿por qué no viene entonces? Tanto que miraba, desvié mi mirada, pues el error es desviar la mirada de Jesús a mirar a un hermano. Y ahí, pues, el enemigo te vence, pues, ¿no? Cuando desvías tu mirada de Jesús, ¿no? Pero este grupo que tenías, hermanos, pues era un grupo que funcionaba, pues, ¿no? Todos están distribuidos en la tierra misionera, ¿sí? De dos en dos, a todo lugar se iban. Ahí por todo Valle Sagrado de los Incas, ahí en el Cusco, se iba para acá, Cacacollo, Calla Rayán, para este, Pisa, para todas las comunidades, para todos sitios, de dos en dos, todos. Aunque eran nuevos también, aprendían con los que antiguos se iban así. Ya, yo recuerdo un grupito que estuve, ¿no? Entonces, ya, hermano, tú que eran jóvenes, uno de otro lugar, uno era del norte, otro de Lima, así, ¿no? Que casi no se comprometían. Decían, ya, ustedes van a ir a predicar a Caracol. Yo digo, ya, vayan allá. Se fueron esos dos jóvenes y entonces ahí, pues, y regresan, pues, ¿no? Felices, contentos. Hermano, dice, ¿no? ¿Habrá algún folleto de escuela sabática? Sí, para mí, hermanos, ¿no? Yo quiero este folletos, porque cuando fueron, pues ahí le piden, hermanito, usted enséñanos la escuela sabática, y al otro, hermano, usted, hermano, predíquenos, pues el sermón, y así, les pedían. Y ellos que no están tan comprometidos, entonces al ver esa invitación, se animaron, pues, ¿no? Y bueno, y uno de ellos, pues, llegó a ser anciano de iglesia. Nuestro hermanito también fue un líder, pero descansó en el Señor, ¿no? Y bueno, hermanos, todos tenemos Hermanito, que estar organizados, nadie tiene que quedar sin hacer nada, hermanos. Todos hermanito, lo que podamos hacer. Sí, hermanita. buenos días, hermanitos. Acá podemos leer en Lucas 2:52 y dice, ¿no? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nosotros debemos seguir el modelo del crecimiento de nuestro Salvador, ¿no? Para que así podamos parecernos a Él. Cuando uno se bautiza, somos como niños, ¿no? Que todavía no sabemos caminar. Entonces,
cuando una persona se bautiza es nuevecito y va a la iglesia, ve a los hermanos y esa persona, por ejemplo, ha visto que otras iglesias, ¿no? Adventista también, pero que guardan como debería ser, se visten, ¿no? Con vestidos hasta abajo y no van con pantalones, ¿no? Entonces la hermanita dice, no, ¿por qué en nuestra iglesia van con pantalón y suben al púlpito también y no, acá no hay respeto a Dios? Pero en la otra iglesia he visto que van con sus vestidos hasta abajo, ¿no? Con respeto. Entonces, a veces la persona que es nueva, ¿qué hace? Se va, ¿no? Dice, mejor me voy a la otra iglesia, que ahí sí realmente guardan como debe ser, ¿no? Entonces, la hermanita se va a ese otro sitio, por ejemplo, son los adventistas reformistas, ¿no? Entonces, ahí ve todo cómo hacen y son más estrictos y todo eso, y de Marincha de repente no le gustó y nuevamente vuelve a la iglesia. Entonces, ¿qué se debe hacer, hermanito? Cuando una persona se bautiza, yo pienso que debemos de tratar de seguir con ella, ¿no? Enseñándole la palabra poco a poco para que la persona no se caiga, ¿no? Como es un bebé, seguir agarrándolo de la mano, ¿no? Yo pienso que eso deberíamos hacer. Amén, hermanito. Amén, amén. Sí, pues hermanos, así es, ¿no? Por ejemplo, hay un pastor, creo que decía, el hermano que va a cantar en el culto divino, antes tiene que, el pastor, ¿no? O sea, tiene que pasar un examen, ¿no? Decir, a ver, ¿qué canción vas a cantar? Entonces, y así, todo, ¿no? Entonces ya todo tiene que estar preparado. Ahora, hermano que va a cantar en el culto divino, por ejemplo, no puede estar en el patio. O sea, le dice, tú vas a estar ahí sentado en la primera banca y orando, porque tu canto es una oración, es parte del sermón. Porque a veces un conjunto instrumental, ahí los hermanos están ahí en el patio, escuela saber que está, pero están conversando. Así. Hoy les toca cantar, estos recién salen y después de cantar se van. ¿Qué cosa es eso, adorar al Señor? Entonces, no es pues, correcto eso, hermanos, ¿no? A que se muestren ellos, están, ¿no? Que saben tocar, qué cosa, ¿no? O sea, esas cosas uno va aprendiendo, ¿no? Por los líderes. Los líderes son los que enseñan, pues, hermanito, es así las cosas. Vamos tempranito, vamos a estar, ¿no? Vamos a recibir, incluso todos los líderes, ancianos de iglesia, escuelas, todos los días, para recibir a toda la hermandad en la puerta, ya, hermanos, esperando el día sábado temprano. Ahora, si el anciano vamos a llegar tarde o vamos a, entonces, ya, pues, ¿qué ejemplos es? Desde ahí se deshace, pues, ¿no? La iglesia, los nuevos miran eso, ¿no? Y entonces ya, pues, ya siguen ese mal ejemplo. Yo recuerdo una anécdota con el conjunto instrumental, ¿no? Ahí se fue a un lugar, a una comunidad, ahí a un grupo, ¿no? A cantar. Y entonces los hermanitos ahí de esa comunidad, ¿no? Todos en ese tiempo tenían grabadores. Había algo de más de 100 grabadores, creo, puesto alrededor para escuchar al conjunto instrumental. Grabar todo eso, ¿no? Porque ellos están entusiasmados, ¿no? Y entonces el conjunto empieza a alabar al Señor y todo está grabado. Después de un tiempito, pues en ese grupo formaron un grupo instrumental similar y cantaban la misma canción, pero como este grupo, o sea, este grupo instrumental siempre se comete a veces errores al tocar o algunas cosas así, ¿no? Algunas fallas hay. Y ese grupo que tenía su conjunto instrumental, pues hermanos, repetía las mismas fallas también, como que si fuera normal, pues esas fallas. O sea, con esto que quiero decir, hermanos, que las personas así que están atentas y quieren aprender de nosotros, nos están mirando, ¿no? Cómo hacemos, cómo hablamos, qué nos movemos, qué nos vestimos así, nos están mirando como modelos, ¿no? Porque ellos quieren hacer igual y lo van a hacer igual. Entonces, si nosotros, bueno, por eso es muy importante, hermanos, lo que dice aquí en Efesios, que debemos estar pues capacitados, capacitar a los santos para la edificación de la iglesia y así la iglesia pueda crecer en unidad de fe, hermanos, ¿no? Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, voy a dar lectura, hermanos, para concluir la lección de escuela sabática. Aquí dice,
Pablo percibe un entorno no muy diferente del nuestro, como comentamos, hermanos. Ahí también ese tiempo, parecido a nuestro grupo, iglesia, en el que varias ideas como, por ejemplo, ahí aparece cualquier viento de doctrina. En ese tiempo, hermanos, de Pablo, ya también estaban apareciendo, hermanos. Así que el enemigo utiliza supuestos hermanos, ¿no? ¿No? Que estaban entrando ahí a la iglesia, con otras ideas, pues como les digo, no siempre el enemigo para dividir, con otras ideas, así como les digo, ¿no? Fijando fechas para la venida, cosas así, ¿no? Para dividir a la iglesia, ¿no? Que una cosa u otra cosa, sean viento de doctrina, cualquier viento de doctrina. Y los artificios del error también. Se lanzan, dice, sobre los creyentes, pues eso, ¿no? Utilizan tres conjuntos de imágenes para describir los peligros de la teología errática. Vamos a ver en tres cosas, hermanos. Se sintetiza ese versículo en tres cosas. Primero, la inmadurez de la niñez, hermanos, para que ya no seamos niños, está diciendo. O sea, no seamos inmaduros, hermanos. Tenemos que crecer, tenemos que ser maduros, tenemos que salir, hermanos, a hacer la obra misionera de servir, ¿no? Ya pues ya conocemos al Señor y el que nos está a nosotros ayudando es el Señor. Ya no estamos buscando al hermano, a alguien, ¿no? Sino directo, ya vamos al Señor nosotros a pedir a Dios, ¿no? Y, y ya no hacemos, no somos una carga, ¿no? Para los líderes, sino más bien somos ayuda a los líderes, así salir a predicar, más bien a los nuevos estamos predicando, pues, ¿no? Entonces, ya no somos pues niños, o sea, la inmadurez de la niñez es un problema, ¿no? Y lo que dice la carta ahí, inspira por Dios, para que ya no seamos niños. El segundo lugar, peligros en alta mar, hermanos, ¿no? Zarandeados, ¿no? Por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Eso ya hemos ilustrado, hermanos. Como se dice, ¿no? Alguien dice una cosa y ya se va yendo para el otro. Otros dicen otra cosa para otro lado, y así. ¿No? Eso no está bien, hermanos, ¿no? Zarandeados. El diablo lo que está haciendo es eso, hermanos, ¿no? Eh, Tercer lugar, ser estafados por personas astutas, hermanos. Estafados por personas astutas. Un día, hermanos, apareció, pues bueno, una persona ahí en el Cusco, en la iglesia principal, y pues el pastor que vino de la misión en ese tiempo. Entonces al pastor de la iglesia ahí del Cusco, la iglesia principal, le dice, pastor, por favor, a este hermano, no es hermano, es un supuesto, es un lobo disfrazado de hermano, así que me lo sacas de la iglesia, le dice. Y el pastor no le hizo caso, pues, ¿no? Al ministerial, ¿no? O sea, al pastor de la misión que estaba dirigiendo los pastores. Entonces él decía en su mente, decía, pues no, pero todos tienen oportunidad de cambiar y todas esas cosas y así. Entonces tal vez nosotros así hubiésemos actuar, ¿no? Entonces lo dejó nomás y ese supuesto hermanito pues se bautizó en esa iglesia, se bautizó y entonces y empezó a predicar. Y en su prédica, pues empezando por la iglesia principal, se fue por todos los grupos de ahí, a otras iglesias, a otra iglesia, y a otra iglesia. Al final se fue pues a nuestro grupo donde yo estuve. Vino ese hermano y en lo que hablaba, hermanos, era pues una cosa inimaginable. Maravillas, que estuvo en la cárcel, que las cosas pasó por esto, aquello, o sea, cosas. Solamente veían también que cuando cantaba estaba distraído, no se concentraba en el canto, bueno, algunos detalles, ¿no? Él quería el púlpito siempre, pues, ¿no? Y así. Pero lo que hacía, hermanos, es que él no pedía dinero, plata, simplemente decía él necesitaba solamente un capital y que él quería emprender algunas cosas. Y así los hermanos le daban, pues, ¿no? Dinero, le prestaban capital por acá y sacó dinero a todo el Cusco, a todas las iglesias del Cusco y al final a nosotros también le dimos plata, ¿no? Los hermanos del Ministerio de Mujer que le dieron, hermanito, como es Día de la Madre, cómpranos algunos adornitos y ya pues usted vea esto, ¿no? Entonces para que él pueda tener su... Y desapareció, pues hermanos, no hubo nada de esos regalos. Y así, hermanos. Y hay un hermano que estaba renegando, lo buscaba. Y al final lo encontró. Era pues estaba en el ómnibus
era pues un drogadicto, hermanos. Ese supuesto hermano era un drogadicto, un engañador, un estafador. Si ese hermanito nos ha engañado a todo el Cusco, a todos, pastor y todos nos ha engañado, ¿no? Bautizándose, y todo, ha sacado dinero a todos, pero era un drogadicto, pues. Y maravillas hablaba, pues, de la palabra del Señor. Y así, hermanos, pues, pero eso es una ilustración de que todavía no es el diablo, pues, hermanos, para engañar y no hacerse notar también, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado esto. Estafados por personas astutas que como los apostadores practican la prestidigitación, Pablo utiliza la palabra griega, dice, cubeía, jugar a los dados en sentido figurado para denotar astucia y artificio. Hermanos, ustedes saben que los que hacen magia así con sus manos, ¿cómo, no? Y no te das cuenta, pero parece una maravilla lo que hacen, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho esto, no? De esa manera, pues el enemigo utiliza, pues, ¿no? Para engañar, se mete dentro de la iglesia y entonces así engaña a la hermandad, ¿no? Pero uno tiene que estar preparado, pues tiene que estar maduro, ¿no? Pablo cree que la división es una importante señal de error. Cuando hay división en la iglesia, hermanos, esa es una señal de error. Ahí hay error. Lo que nutre y hace crecer el cuerpo, lo ayuda a mantenerse unido, es bueno. Claro, lo que nutre, ¿no? Entonces hace crecer. Entonces lo que estamos haciendo, nos estamos nutriendo con la palabra del Señor, nos ayuda pues a estar unidos, ¿no es cierto? Y eso es bueno, pues hermano. Mientras que lo que lo agota y lo divide, eso es malo, pues claro. Si nos está dividiendo y nos agota, entonces pues eso es malo. Al pasar de la enseñanza divisiva a la de maestros probados y confiables, dicen, ¿no? O sea, debemos de repente, de lo que se estaba dividido, y ya pues dejar esas pretensiones que cada uno tiene, sus caprichos, todo eso, ¿no? Y unirse, pues, ¿no? Como hemos visto, en la verdad, en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, en lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó pues a unos, por eso hay apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y maestros, dice, ¿no? Las responsabilidades que hay en los líderes. Avanzarán hacia la verdadera madurez cristiana y desempeñarán funciones eficaces en el cuerpo de Cristo. Los líderes son importantes, hermanos. Hay del líder que no está cumpliendo su función, entonces ahí es la iglesia donde se entibia y no funciona bien. A veces se nombra también pues líderes, hermanos, no, para ayudar a ese hermanito, cuando se está viendo en la práctica, ni siquiera tiene folletos esfuerzo, ni siquiera lee, ni siquiera, para ayudarse, dice. ¿Qué ayudar, hermanos? Nada de ayuda, pues entonces peor es que lo va como líder, que ni siquiera tiene su folleto, ni estudia, ni va a mostrarnos lo que dice la Biblia, entonces pues en vez de hacer bien, lo hacemos mal. Por eso dice la Biblia, recomienda que hermanos que ya son maduros, pues son los líderes, tienen que ser no maduros en edad, sino en la consagración a Dios, diremos, pues no. Hay que, aunque sea un hermanito que no esté con muchos conocimientos, pero es puntual, que cumple, estudia su lección y todo, está pues, hermanos, ¿no? Puede ser un líder, ¿no? Un buen líder. Dice, a fin de perfeccionar, dice aquí, a los santos para la obra del ministerio. Entonces hay que capacitarse. Siempre nuestros pastores están capacitando, ¿no? A cada líder, capacitando para cumplir perfectamente la tarea que cada uno tiene, ¿no? Esto para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, pues, a la unidad de la fe. Este es el propósito, hermanos. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿no? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. Entonces, ese es el propósito, es el blanco, hermanos, ¿no? Que miremos al Señor y hay que crecer también, ¿no? Espiritualmente, así como era pleno el Señor Jesucristo como ser humano, de igual manera, ¿no? Para que ya no seamos, pues, niños fluctuantes, hermanos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, hermanos, por estratagema de hombres que para engañar emplean pues con astucia las artimañas del error. Todavía dicen, no, hermanos, aquí, sino que siguiendo la verdad en amor. Esto, hermanos, es importante. Siguiendo la verdad en amor. Hay que seguir la verdad en amor.
La verdad, ¿dónde lo vemos? En la Biblia, ¿no? En los mandamientos de Dios, ahí está la verdad. Y eso hay que seguir en amor. Como dice el Señor Jesús, si me amas, ¿qué dice hermano? Si me amas, obedece mis mandamientos, dice, ¿no? Si Guardar me mis amas, mandamientos. ajá, ajá, si me amas, porque si no me amas, ¿para qué vas a obedecer mandamientos así? Para la fuerza, renegando, no, ¿para qué? No, 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 no es bonito, ¿no? Hacer las cosas sin amor, ¿no? Obedecer los mandamientos de Dios sin amor no vale, hermanos, no vale. Es como que alguien te invita a comida, pues estás renegando, entonces, ¿para qué ha venido este hermano ahí? Lo que tenía que comer le estoy dándole, estás renegando, entonces, ¿cómo vas a comer? Pues así estás viendo a la persona que te ha invitado a renegar. ¿No? Entonces, no te da ganas ni de comer. Pues, así también, si vamos a obedecer mandamientos de Dios, renegando, peleándonos, entonces, ¿cómo? Pues el Señor dice, no, pero estoy cansado. El Señor, pues también se cansa, ¿no? Y de estar ahí viéndonos de esa manera, ¿no? Entonces, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, así tiene que ser la iglesia misionera que va, ¿no? Estoy recordando ahí que se iba a predicar por acá, por ahí, incluso desde el viernes y en la noche a dormir se iba a un grupo y ahí se queda para predicar al día, en la tarde regresando, en la sociedad de jóvenes contando los testimonios, qué es lo que ha pasado y tantas cosas, hermanos. Una iglesia que vive, pues, hermanos, y todos en su cumplimiento con su tarea, ¿no? Como debe ser, con todo, con un plan escrito, y entonces los objetivos que se van logrando uno u otro, todo escrito. Bueno, qué interesante es una iglesia, así tiene que ser nuestra iglesia, ¿no? ¿De qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano? Miren la pregunta, ¿de qué manera una iglesia sana funciona como un cuerpo sano? Es una pregunta. Y aquí la Biblia, aquí repite, hermanos, ¿no? Lo mismo que hemos leído. Hay que seguir la verdad en amor, dice pues. Así debemos crecer, ¿no? Crecer en todo. ¿En quién? En la cabeza que es Cristo, pues hermanos. Ahí en el conocimiento del Señor Jesucristo, ¿no? De quien todo el cuerpo, pues la iglesia es el cuerpo bien concertado, o sea, los hermanos bien concertados, unidos entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente, pues, o sea, los hermanos nos ayudamos, pues. Yo no pude, de repente no puedo ir. Ahora, por ejemplo, anoche en el grupo que estábamos, entonces, hermano, yo voy a ir a tal lugar, así, pero deja pues tu responsable, hermano, no lo dejes así nada más. Alguien tiene que quedarse, ¿no? En tu lugar, ¿no? Y así, todo bien organizado, ¿no? Entonces, unidos todos así, ayudándose mutuamente, entonces, como la mano, los brazos están juntos por las coyunturas, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Entonces, así, unidos, todos unidos, según la actividad propia de cada miembro, recibe pues su crecimiento para ir edificándose en amor, como dice ahí, hermanos, Efesios 4:1 al 16, que en esta semana hemos estudiado todos estos textos, hermanos, ¿no? Todos estos. Por eso dice el apóstol Pablo, yo preso, pues, o unido, ¿no? A la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, pórtense como Dios los ha llamado, como lo fueron ustedes, dice. Sean humildes, amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos, pues. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay un solo Dios, ¿no? Así como Dios los ha llamado, dice, a una sola esperanza, hay una sola esperanza, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros, hermanos, ha recibido pues los dones que Dios le ha querido dar. Por eso la Escritura dice, no, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir eso de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. Así nuestro Señor Jesús bajó a esta tierra primero y luego subió, pues fue exaltado y desde ahí nos da los dones, ¿no? Y el que bajó, pues es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo.
Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros para ser pastores y maestros. Así pues Dios nos encarga, ¿no? A los líderes. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos pues como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta, pues, y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose, pues, en amor. Hermanos, en el comentario dice, Pablo aboga por la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Y es lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiere, que estemos unidos, hermanos. Por eso oró también al Señor Jesucristo. Y recluta pues a los destinatarios a fin de, o sea, junta a los destinatarios a fin de fomentarla activamente, ¿no? La unidad se fomenta. Si bien la unidad es una certeza teológica, hermanos, requiere un trabajo arduo de nuestra parte, hermanos. Una manera de fomentar la unidad es por partes activas del cuerpo de Cristo, hermanos. O sea, en este caso, hermanos, cada uno de los hermanos de nuestro grupo, iglesia, todos tenemos que tener nuestra responsabilidad. Hacemos una partecita, siempre estamos ahí. Tenemos que tenerlo y cumplirlo de la mejor manera. Y lo hacemos para Dios, que es la cabeza. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo y debe contribuir a su salud y crecimiento. Todos tenemos que contribuir. Si de repente alguien se olvidó alguna cosa, pues ahí debemos estar para suplir, ¿no? Ay, ¿qué habrá pasado con el hermanito? No ha venido, esto le tocaba hacer. Bueno, yo le ayudaré, pues, porque ya, bueno, y así tenemos que hacer las cosas. Todos debemos beneficiarnos también de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Estos, como ligamentos, dice, tendones, todas las coyunturas, hermanos. Por ejemplo, hermanos, no sé si se ha roto mi tendón de Aquiles aquí en el pie, jugando fútbol, y no podía mover, pues no, quería mi pie utilizar, pero no, pues estaba colgado mi pie, pues no. El tendón es importante, tenía que hacerme operar, tenían que amarrarlo, ligarlo otra vez. Y recién cuando está bien el tendón, entonces recién lo que ordeno, ¿no? La cabeza, ya que camina bien, funciona bien, pues recién. Entonces, como tendón, está diciendo la Biblia, así, estamos con ligamentos unidos, todos tenemos así, todos funcionar así de esa manera, unidos como un cuerpo, la iglesia, los hermanos. Porque si hay un hermano que no está funcionando bien, es así como ese pie que digo, ordena la cabeza, no hace caso el hermano, entonces así está inválido ese pie, entonces ahí se atrasa pues la iglesia. Entonces hay que ayudar al hermano, algo está faltando ahí. Estos como ligamentos, tendones y todas las coyunturas, dice, tienen una función unificadora y nos ayudan a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. ¿Cuáles son algunos de los vientos de doctrinas, hermano? Hay muchas cosas que hablar, creo que acá, ¿no? ¿Qué soplan en nuestra iglesia hoy, hermano? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Qué vientos están soplando ahí, hermanos? ¿Qué vientos de doctrinas hay? ¿Es la palabra pura, la Biblia, o está habiendo otras ideas no fuera de la Biblia? ¿Y cómo podemos mantenernos firmes contra ellos, hermanos? Lleva tu respuesta a la clase el sábado, dice, ¿no? Y ahí termina nuestra lección. El tiempo también se nos acabó, hermanos. Hermanos, si hay alguna pregunta última, algún comentario más para terminar. ¿Algún hermano? Bueno, ya creo que es tarde. Vamos a despedirnos, hermanos. Entonces, voy a pedir, a ver, hermano Elías, debes estar ahí todavía, ya te habrás ido al trabajo, seguro. Si estás todavía, hermano Elías, despídenos con la oración. Sí, hermano. Ya, por favor. Bueno, vamos a agradecer a Dios por estar en esta reunión. Ciertamente nos da fortaleza espiritual. Oremos. Oh Señor, amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos,
y sabemos también estás junto a nosotros en este momento. Sea pues con tu bendición, Señor, que todos estos conocimientos queden plasmados en nuestras mentes y corazones y podamos obrar todo, Señor, conforme a tu palabra. Pues bendice a cada uno de los participantes y también, Señor, a los que no están, pidiéndote por los pobres, por los enfermos, por los necesitados, por todos nuestros seres queridos, por nuestra organización, por nuestros hermanos espirituales, nombre por nombre, y sobre todo por nuestras iglesias, Señor. Que seamos unidos, que tu Espíritu Santo pueda obrar, Señor, y que podamos avanzar cada día hasta el momento, Señor, hasta el último día de nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo esto ruego lo hacemos en el santo bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos.